Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la iglesia Real Life en español y estamos contentos de que estés con nosotros en esta tarde a través de estas plataformas. Gracias. Esta tarde vamos a retomar dos versículos del capítulo 2 que comenzamos la semana pasada, del versículo 1 al versículo 7 del capítulo 2. Comenzamos la semana pasada de una forma general. Pero esta tarde vamos a retomar dos de esos versículos, los cuales son muy importantes, son claves en este pasaje. La semana pasada analizamos el hecho de que Pablo decía a Timoteo, hey, tienes que hacer el ministerio como un buen soldado y también como un buen atleta y como un buen granjero que trabajan duro. Esas eran las tres analogías de las tres formas o ejemplos que vimos la semana pasada. Y esta tarde vamos a retomar los versículos 3 y 4 de este capítulo, de ese mismo versículo, de ese mismo pasaje, donde Pablo específicamente habla acerca de ser un buen soldado en el ministerio de Cristo. Y eso es muy importante para nosotros, el poder retomar esto, y la forma como lo vamos a ver es dependiendo y partiendo del hecho de que usted y yo estamos dentro del ejército de Cristo. Somos parte del ejército de Cristo. Entonces nos lleva a pensar de que ¿qué tan bíblico es eso de ser parte del ejército de Cristo? Hay otras formas como la Biblia describe la iglesia, que somos familia, que somos la familia de Dios, o que somos sus discípulos, etcétera, etcétera. Pero en el libro de Timoteo, en segundo de Timoteo, Pablo habla de ser un buen soldado, en el ministerio. Y esto es lo que el versículo dice, los dos versículos 3 y 4 dice: comparte nuestros sufrimientos como un buen soldado de Jesús. Dice, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Ese es el tema de hoy. Somos parte del ejército del Señor, como unos guerreros, como unos soldados. Y esta tarde lo que vamos a hacer es que vamos a tomar por lo menos son 11 reglas o reglas generales que se dan a cualquier rama militar que sea. De esas 11 solamente vamos a hablar 5 en esta semana. Entre 2 semanas más vamos a hablar de las otras 6 porque son 11 reglas. Y esto es sumamente importante. Pablo dice a Timoteo que haga el ministerio como un buen soldado, no como cualquier soldado. Siempre está buscando la excelencia, siempre está buscando el ser el mejor, estar en el nivel excelente, no en el nivel del overaje normal. Esto es sumamente importante y vamos a ver entonces qué tan bíblico es el estar en la familia, en el ejército del Señor. Si estamos en el ejército de Dios, ¿hay algo especial que realmente necesitamos saber en cuanto a esta organización de estar en ese ejército? No hay duda que cuando nosotros analizamos el ejército del Señor, no hay duda de que hay otro lado de ese ejército. Está el ejército que está a favor de Dios y el ejército obviamente que está en contra de Dios. Hay grupo que está a favor y en contra, adversarios. No hay, por ejemplo, duda de que desde el principio ha habido estos dos grupos. Uno a favor y el otro en contra. Eso es real, es real. No hay duda, por ejemplo, de que en los últimos tiempos se dice en la Biblia que se reunirán las fuerzas contra Dios. Las fuerzas demoníacas se van a unir
para hacer la guerra contra Dios. Entonces usted y yo, si usted es creyente y me está escuchando, usted como un soldado estamos en medio de una guerra. Y cuando estamos en una guerra, necesitamos acatar ciertas normas, ciertas reglas que son básicas, generales, para poder nosotros hacer un buen trabajo y defendernos también. Usted y yo estamos así que estamos en medio de esa guerra, si eres parte de esa guerra espiritual que está sucediendo. Es interesante que Pablo incluso hablaba de que tenemos una guerra espiritual contra principados, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados que se mueven en las áreas celestes, dice la palabra. Entonces, a veces uno puede ignorar el enemigo, puede ignorar que existe, pero en realidad usted y yo, si usted es creyente, usted está en medio de esta guerra, entre el bien y el mal. Hay cosas especiales que deberíamos saber entonces en relación a ser parte del grupo, del ejército del Señor. Sí, obviamente que sí. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que debemos hacer ese ministerio como un buen soldado. Ese es el consejo de Pablo. Conociendo las fuerzas, por ejemplo, yo conozco un poco de las Fuerzas Armadas. Y cuando estaba en la guerra civil, por ejemplo, donde yo fui parte, a veces tenías que, te ponían en trincheras, te ponían en casetas para salvaguardar ya sea el campo militar o la población civil. Y hay normas, hay reglas que tienes que seguir, órdenes generales, órdenes superiores que tenemos nosotros que acatar. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a lo que es la guerra espiritual que usted y yo tenemos cada día? Cada minuto, cada segundo, estamos envueltos en esta guerra espiritual contra demonios, contra potestades. Entonces la primera regla que vamos a hablar esta tarde es el hecho de que Pablo dice, toma el control. Tienes que tomar el control. Te han dado una área. Esa es tu posición. Te han dado una área y tienes tú que tomar el control. Ese es en realidad el subtema de esta serie. El encargo de Pablo a Timoteo. Pablo está encargando algo a Timoteo. Y ese encargo era de llevar el evangelio, de seguir enseñando, de seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, debe tomar en control. Esta orden general se hace cargo de ese puesto. Dios te ha elegido para que tú te encargues de un puesto, de una posición, de una trinchera, de una caseta de vigilancia, si quieres llamarle de esta manera. Y allí está usted. Y Dios le ha dado a usted esa capacidad. Dios te ha equipado. Dios te ha dado el poder a través del Espíritu Santo para que tú tomes control. ¿Y qué era lo que le dijo el Pablo a Timoteo? Hey, predique el evangelio, enseña el evangelio, hazte cargo del ministerio, eres responsable del ministerio que se te ha encomendado. No dejes que nada suceda mientras estás a cargo y vigilando. Tienes que estar despierto naturalmente mientras estás vigilando. Dios nos salvó. Ahora tenemos la responsabilidad, por ejemplo, nos ha encargado, eso lo vimos en la tercera semana, Dios nos ha encargado de ir y hacer discípulos. Él nos salvó. Y nos ha encargado eso de ir, de tomar ese evangelio e ir y compartirlo con otros. Yo he mencionado tres frases muy importantes, que la Biblia, por ejemplo, la Escritura que nos ha sido confiada a nosotros, no nos ha sido dada para que la reverenciemos, sino para vivirla y practicarla. Entonces, Dios nos ha dado este ministerio de ir y predicar y hacer discípulos. Somos responsables de proteger lo que se nos ha encargado.
igual que un centinela. Se le encarga una área en esa posición, en esa caseta. Él tiene que ser responsable de vigilar, de que enemigos no entren y destruyan. Entonces, Dios nos ha dado eso. Soy responsable de tomar el mando en el poder de Dios. Y no se puede culpar a otra persona. Si algo sucede, tú no puedes culpar a alguien más por lo que haya sucedido, porque tú estás en control. Tú eres el que tienes el control, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos responsables. Somos responsables de pasar esa palabra, esa enseñanza, esa afirmación. Somos responsables. Toma el control. Te dan esa autoridad. Dios dice que te ha dado esa autoridad para que tú tomes el control de esa posición, de esa caseta o de esa trinchera, como le quiera llamar. Segunda, camina por esa trinchera o en esa trinchera, en esa caseta, como Cristo lo hace. Camina en esa trinchera. Ahora, para entender esta parte, déjeme decir lo siguiente. Es desempeñar mi puesto de manera similar a como Cristo lo hizo. Desempeñar mi labor, mi trabajo, mi ministerio, mi vida, así como Cristo la hizo en este mundo. Él nos mostró el ejemplo de cómo se debe de hacer ese ministerio, con amor, con responsabilidad, con compasión, con misericordia, con gracia, con verdad, así como Cristo. Y la Biblia está llena de estos pasajes de ser como Cristo en la vida, de parecernos más a Él, de caminar como Él, de vivir como Él vivió. Entonces, en el área que se te ha encargado, en esa caseta, en esa trinchera, debemos actuar así como Cristo actuó, de una manera santa, pero con gracia y con amor. Usted sabía que en el Nuevo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento, hay más de 100 veces, diferentes autores de la Biblia en el Nuevo Testamento, hay más de 100 veces donde se nos anima, se nos motiva a que seamos como Cristo, que nos parezcamos como Cristo, que actuemos como Cristo. Entonces nuestro caminar en el ministerio, en la vida, debe de ser como Cristo caminó, en santidad, con la palabra, transmitiendo, llevando la palabra. Por eso incluso el apóstol Pedro decía en primer libro, capítulo 2, versículo 21, dice, para esto fueron llamados, para esto te salvó. Porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado el ejemplo para que sigan sus pasos. Él es nuestro ejemplo. Él es nos muestra la manera cómo yo debo de conducirme. Encontramos a la gente y les encontramos trabajando, los encontramos divirtiendo, siendo imitadores de Cristo. El ejército de Dios no puede desatender este aspecto. Necesitamos nosotros ser así como Cristo fue, tratar a las personas como Cristo las trató, con amor y compasión. Debemos tratar de caminar en el área que se nos ha encomendado, en esa regla general de caminar por el puesto así como Cristo lo hizo, similar a como Él lo ha hecho, perdón. Ahora, tercer aspecto. Denunciar, esta es otra de las reglas, denunciar todas las violaciones de las órdenes que se me han instruido a hacer cumplir. Ahora, muchos pensarían, bueno, aquí como que está diciendo de que yo debo de reportar todas las áreas que fueron, o personas que han sido que infringieron las reglas o las normas. No. Dijimos que esto es personal. Esto es personal. Por lo tanto, la parte importante de esto es que debemos, creo yo, ir al Señor y reconocer cuáles cosas realmente hemos violado de sus estatutos, de su palabra. ¿Cuánto hemos dejado de practicar? ¿Cuánto hemos dejado de vivir? ¿Cuántas veces hemos fracasado
Por eso Juan en el capítulo 1, el primero de Juan capítulo 1, versículo 9, habla de que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y Él nos perdona todo lo que hemos hecho. Pero entonces la idea es que yo me pongo de acuerdo con Dios y estoy de acuerdo con Él en el sentido de que lo que hice no está correcto. Y debo de reportar eso ante el Señor. Las violaciones de los estatutos, de sus órdenes, de sus encomiendas, de sus mandamientos, de sus imperativos que tú encuentras en la Biblia, debemos reportarlo hacia Él, poniéndonos de acuerdo y reconociendo que quizás violé algunas de esas normas, quizás fallé en algunas de esas órdenes, quizás fallé en algo y yo debo de ir hacia Él. Entonces, denuncia todas esas violaciones de las órdenes, no de otras personas. Probablemente quizás alguien vendrá y tendrás que confrontarlo y quizás tengas que hacer eso, pero primordialmente debemos confrontar nuestros errores, nuestras faltas delante del Señor. Número 4. Repita la llamada. Estas otras normas, otras reglas en el aspecto militar. Repita las llamadas a los puntos más distantes de la caseta donde usted está. Y para entender esto, y quizás para algunos quizás le encuentran medio confuso, pero antes que se existiera la tecnología o los radios o la forma de la tecnología de comunicación, antes de eso, por ejemplo, si habían casetas de vigilancia en un largo extremo, por ejemplo, de la 10 de la 1 o de la 1 a la 10, y no había una forma de comunicar una orden o de comunicar un mensaje, la forma como se hacía era que, por ejemplo, si querían comunicar un mensaje de la caseta 10 a la 1, lo que hacían era, de la caseta 10 se lo comunicaba a la caseta 9, de la caseta 9 a la 6, a la 5, a la 4, hasta llegar a la número 1. Esa era la forma de comunicar un mensaje. No gritaban porque pues pones en alerta al enemigo. Entonces tenían que hacer esta forma de transición del mensaje que se llevaba hacia la caseta número 1, como un ejemplo. Entonces, esa es, por ejemplo, lo que Pablo le dice a Timoteo. Comparte lo enseñado, sigue transmitiendo lo enseñado, lleva lo enseñado. La palabra de Dios dice en Hechos 2 que Dios nos iba a capacitar. Nos va a capacitar para poder llevar ese mensaje de generación tras generación. Usted y yo somos responsables ahora de transmitir ese mensaje y hablamos de esto, de padre a hijo, de hijo a nieto. ¿Sabe usted por qué? Si usted es creyente que me está escuchando, ¿sabe por qué usted está ahí? Porque alguien fue fiel. Alguien llevó el mensaje del puesto A al puesto B y del puesto B al puesto C o puesto 2, como le quiera llamar. Entonces, alguien ya fue responsable. Alguien ya fue fiel. Y estos hombres de Dios llevaron así la palabra. La Biblia en Hechos habla de que la palabra lleva de un lado hacia otro por años y años, por generación. Y es por eso que usted y yo hoy tenemos esa palabra que Cristo nos dio a nosotros. Entonces, es importante llevar eso. Dios dice que te va a equipar a través de tu Espíritu Santo, nos va a empoderar, nos va a dar poder. Solo tenemos que estar ocupados y repetir ese mensaje. Repetir ese mensaje. El mensaje de que Cristo vivió, hizo el ministerio, murió en una cruz, fue sepultado y ha resucitado.
Debemos seguir llevando ese mensaje de trinchera en trinchera para que otros puedan conocer, para que otros puedan enriquecerse de la palabra, para que otros puedan venir a conocer del amor de Dios, que puedan venir a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Esto es lo que haría un buen soldado. Un buen soldado es el que lleva la palabra de un lado a otro para que otros la conozcan. ¿No fue eso lo que Jesús dijo a los discípulos antes de su ascensión al cielo? En Mateo capítulo 28, vayan y prediquen el evangelio, enseñando estas palabras y bautizando a la gente. Entonces, repita, repita lo que ya le han enseñado. Lo que le han enseñado. Como quinto aspecto, para terminar esta sección, debemos dejar nuestro puesto de una forma decorosa y apropiada para el relevo que viene. En otras palabras, la idea es que no puedes darte por vencido. No puedes rendirte, no puedes renunciar a la encomienda que se te ha sido dada. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas personas que están luchando con la idea de ya no querer seguir adelante en el caminar del Señor, de renunciar en el camino, de abandonar el camino. Bueno, la palabra de hoy es: no te rindas. No te rindas. Hay todavía, Dios te quiere usar en su ejército. Eres una persona importante, clave, fundamental en la obra, en la causa de nuestro Señor Jesucristo. Sí, así es. En el ejército del Señor no hay, desafortunadamente, tiempo de rejubilación o de retiro. Es más, si usted me está escuchando ahora, usted todavía no está retirado. Porque la forma de retirarse dignamente y esperar el relevo es cuando ya te vayas a la presencia del Señor y venga alguien más y tome tu lugar, tu relevo en la trinchera o en la caseta de vigilancia. Eso es importante entender. Yo sé que tenemos la tendencia a querer darnos por vencido. Tenemos la tendencia a renunciar de las cosas. En el libro de Primera de Corintios Pablo decía que nosotros somos como un cuerpo que está formado por muchos miembros y cada miembro tiene una función fundamental en el cuerpo militar del Señor. La Biblia también nos dice que nosotros nos ha sido dada las armas. Ya tenemos las armas, tenemos el equipo. Pablo lo va a hablar más adelante de eso. Tenemos el equipo. Pero Dios nos ha sido dado el hecho de ser parte de esta familia, de este grupo, de este cuerpo, para poder nosotros cuando llegue el punto de relevo, es porque ya te fuiste con el Señor. Es importante. Tú y yo no podemos renunciar porque nuestra parte en el ejército de Dios es una parte importante. No todos tenemos un papel que desempeñar. Un día serás relevado adecuadamente. Alguien va a venir a ocupar tu lugar. La batalla pasará a otra persona. Pero mientras tanto, Dios quiere que usted y yo nos permanezcamos firmes en esto y no te des por vencido. Yo sé que hay muchas cosas que puedas estar pasando, quizás presiones, quizás desilusiones, quizás cosas que no entiendes ahorita, y quizás el primer consejo que el enemigo te está dando es darte por vencido. No vale la pena seguir hacia adelante. Mira lo que está sucediendo a tu alrededor, no vale la pena. Cristo te dice: no te rindas.
espera tu relevo apropiadamente. En otras palabras, aunque estés mayor de edad, sigue sirviendo. Hay espacio para servir a nuestro comandante supremo. Ese es el mensaje de esta tarde. No te des por vencido. Sigue en esa trinchera, compartiendo, enseñando, guiando, mostrando a las demás personas el gran amor que Dios tiene por ellos. Espero que les ayude. Y en 2 semanas regresamos a este tema, pero con las otras 6 reglas generales de un cuerpo militar. ¿Ok? Dios me los bendiga. Espero que sea de ayuda para usted. Amén.